Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones. Los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Glenn Hernández, doctorado en la Universidad de Ámsterdam en Ciencias Médicas, profesor titular del Depto Intensivo en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Y el día de hoy nos hablará sobre el manejo hemodinámico y perfusión de pacientes COVID críticos. Les recordamos que el chat estará disponible durante la sesión e iremos recopilando sus dudas para ser respondidas al final por el expositor, por lo que les solicitamos hacerlas durante toda la charla y no solo al final de esta. Además, les solicitamos ingresar al link que se les dejará en el chat para realizar una encuesta creada por la Sochimi respecto a la evaluación de estas charlas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, estimados, estimadas, todos miembros de los equipos de salud que están luchando contra el COVID en estas circunstancias tan difíciles. El propósito de esta charla es revisar conceptos de monitoreo, manejo hemodinámico y perfusión en COVID grave. Como ustedes saben, la disfunción circulatoria no es el problema esencial en esta enfermedad, sino que yo diría que claramente la disfunción respiratoria. Sin embargo, tenemos que tener conceptos claros porque los pacientes en ventilación mecánica tienen problemas hemodinámicos en general y en esta enfermedad, por supuesto, y eso es lo que vamos a discutir en esta presentación. Hay muchos esquemas fisiopatológicos de COVID que diría yo que la fisiopatología de esta enfermedad está recién evolucionando, pero tenemos algunas cosas claras ya. Sabemos que hay una primera etapa de infección viral, que puede ser relativamente asintomática o oligosintomática, y posteriormente en la segunda semana, habitualmente desde que empieza la sintomatología o la diseminación viral, viene la fase pulmonar, que es el órgano blanco esencial de esta enfermedad, y esa enfermedad pulmonar puede ser bastante fulminante o puede ser larvada, poco sintomática, y se puede manifestar inicialmente con su, digamos, hallmark, que es la hipoxemia. Y en esta situación de hipoxemia los pacientes consultan fuera de la sintomatología, por supuesto, de tos, fiebre, etc. La hipoxemia es el síntoma, podríamos decir, más cercano a la fisiopatología que nos preocupa. Y cuando los pacientes están en esta etapa 2, digamos, de compromiso pulmonar, en general ya están desarrollando respuestas inflamatorias sistémicas que pueden llegar a ser bastante graves y que incluso a veces inesperadamente en la tercera semana aumentan en forma muy intensa, produciendo falla multiorgánica y colapso circulatorio, y siendo una causa muy relevante de mortalidad. De modo que este esquema es un esquema, que diría yo, bastante simplote, de alguna manera, que probablemente hay muchas propuestas respecto a los tiempos evolutivos de esta enfermedad, pero podríamos centrarnos en esta que me parece simple como para empezar a conversar. Hablamos del sistema circulatorio en general porque todo paciente en ventilación mecánica, casi por definición, está sujeto a las tensiones cíclicas que produce la expresión positiva del ventilador, que ustedes entienden es profundamente anómala, ¿cierto? Nosotros normalmente cuando inspiramos hacemos presión negativa en las cavidades pleurales y eso entra al aire en forma pasiva. La verdad es que meter presión positiva al pulmón es un hecho profundamente antifisiológico. Y esta dinámica de interacción cardiopulmonar que se produce en pacientes ventilados tiene, por supuesto, profundas implicaciones en el sistema circulatorio, en el corazón, por ejemplo, afectando eventualmente el retorno venoso, la eyección, a ambas cavidades, tanto la cavidad izquierda como el corazón derecho. Y esto es un tema que tenemos que tener presente. La verdad es que desde el punto de vista de la interacción cardiopulmonar, los pacientes ventilados, casi corazón y pulmón son uno solo, que tiene mucha interrelación entre ellos, y lo que hagamos en el pulmón, lo que hagamos en el ventilador, va a afectar necesariamente al sistema circulatorio, y quizás al revés también. Si uno quisiera poner así como una idea fuerza, que debe ser como el leitmotiv que nos guíe el manejo ventilatorio, es que tenemos que hacer una ventilación protectora, tenemos que al ventilar proteger el pulmón de la mejor manera posible, pero, y esto es muy importante, el manejo ventilatorio debe ser armónico con el sistema circulatorio, por cuanto
si ventilando a un paciente, mejorando su oxigenación, mejorando su eliminación de CO2, etcétera, su pH, nosotros logramos y nos sentimos felices porque vemos gases arteriales óptimos, y sin embargo eso ha producido un colapso circulatorio, una caída del gasto cardíaco y de la perfusión tisular. Esto es gravemente detrimental para el paciente y puede llevar a la muerte, por supuesto, porque finalmente, al final del camino, lo que interesa acá es que llegue sangre oxigenada a los tejidos, de modo que si el sistema circulatorio está colapsado por nuestra intervención ventilatoria, no va a llegar oxígeno a los tejidos. Entonces da lo mismo lo que digan los gases arteriales, digamos, da lo mismo cuán eufóricos nos sintamos por el manejo ventilatorio si finalmente comprometemos el sistema circulatorio. De modo que esto está íntimamente relacionado y eso debemos tenerlo presente. Ahora, yo siempre, habiendo trabajado por décadas de mi vida en el sistema circulatorio, en shock, perfusión, etc., cuando converso con mis amigos que trabajan en ventilación mecánica, que son el otro grupo que hace investigación en mi hospital, sí, yo siempre les digo en broma que ustedes lo tienen más fácil porque en realidad uno puede tener una idea bastante aproximada de cómo está el sistema respiratorio, el pulmón, digamos, mirando la mecánica del ventilador, así mirando, basta un par de números y uno se da cuenta inmediatamente. Y también mirando la PAFI, ¿cierto? La PAFI da una idea del intercambio. Y de hecho, todas las guías de manejo ventilatorio de alguna manera descansan en la PAFI, la catalogación de distrés severo, no severo, etc. Pero en el sistema circulatorio nosotros tenemos grandes problemas porque lo que nosotros podemos medir son variables que llamamos macrohemodinámicas, como la presión arterial, por supuesto, la frecuencia cardíaca, y podemos calcular fácilmente el gasto cardíaco. Podemos, por técnicas cada vez menos invasivas, y podemos calcular el transporte de oxígeno, ¿cierto? Que es la sumatoria o el compuesto entre el gasto cardíaco y la cantidad de sangre oxigenada que lleva la cantidad de sangre oxigenada que tenemos en la sangre, que es expulsada por el corazón minuto a minuto. Estas cosas las podemos medir. Tenemos una pantalla muy agradable, ¿cierto? Donde vemos gasto, presión, frecuencia, etc. Sin embargo, y esto es lo que llamamos la macrohemodinamia. Voy a hablar varias veces de macrohemodinamia. Macrohemodinamia se refiere a estas variables gruesas que medimos en el día a día hasta con un esfingomanómetro. Esas son las variables centrales que empujan el flujo hacia la periferia, hacia los tejidos, hacia las células. La presión arterial media especialmente, la presión de perfusión, ¿cierto? Y el transporte de oxígeno es cuánta cantidad de sangre oxigenada expulsa el corazón por minuto. Sin embargo, la circulación se distribuye, y esa distribución puede ser patológica. En el shock, por ejemplo, hay tejidos que preservan su circulación, como el músculo esquelético, el corazón, el cerebro, y otros que lo disminuyen dramáticamente, como el hepatoesplácnico, la piel, donde el sistema, la respuesta neurohumoral distribuye, hace vasoconstricción regional y manda flujo a otros territorios. Hay una distribución patológica y posteriormente la sangre lleva a la microcirculación. La microcirculación son los capilares, las vénulas pequeñas, las arterias. En general se define como los vasos menos de 100 micrómetros, donde se distribuye el oxígeno y el CO2 entre las capilares y el tejido, la microcirculación. La microcirculación tiene el tamaño, si uno la sumara, el área de varias canchas de fútbol, es tremendo. Y la microcirculación es donde se enferma el endotelio, la coagulación, donde se manifiesta la enfermedad inflamatoria sistémica, en la sepsis, también cuando hay disfunción en el COVID, la microcirculación se enferma. Y por lo tanto, se da la paradoja en estas situaciones que podemos tener una presión arterial normal, un gasto cardíaco normal, sin embargo, la sangre no le llega a la célula porque la microcirculación, que es donde finalmente se deposita el oxígeno para difundir, está enferma. Y la célula es el territorio donde debiera llegar el oxígeno, es todavía más remota. La mitocondria, que es donde debería llegar el oxígeno, es más remota. No tenemos sensores específicos que nos digan cómo la célula está utilizando el oxígeno. Todo lo que ustedes han leído, todo lo que se imaginan son surrogates, son aproximaciones, el lactato, el gradiente venoarterial de CO2 que vamos a hablar, etcétera. Todos son aproximaciones. Nos cuesta mucho saber si las células están recibiendo oxígeno en forma adecuada. Solo lo podemos ver en forma muy indirecta, por eso decía que nosotros lo tenemos muy complicado, a diferencia de la gente que trabaja en ventilación, que tiene sensores mucho más proximales, ¿no? más cercanos al evento fisiopatológico. Nosotros tenemos que adivinar lo que está pasando en las células a través de mediciones indirectas. Por eso es mucho más complicado este asunto. Cuando nosotros hablamos de disfunción circulatoria,
y entendiendo que la disfunción circulatoria puede ser leve, moderada y severa. Hay muchos problemas con la definición, escapa a esta reunión entrar en eso mucho en detalle, pero en general cuando hablamos de disfunción circulatoria grave, nos referimos a es lo que comúnmente se llama shock, y en el shock siempre al final hay hipotensión progresiva y hay hipoperfusión. Trastorno hemodinámico y trastorno de perfusión. Un paciente que es hipotensa, pero que tiene buena perfusión tisular, medio en forma indirecta, no está en shock. Tampoco está en shock necesariamente un paciente que tiene alteraciones en lactato, etcétera, pero no tiene compromiso hemodinámico. Ambas cosas son deben sumarse, digamos, para el concepto de disfunción circulatoria aguda. La verdad es que en el COVID, como en muchos pacientes ventilados, existen problemas circulatorios que podríamos llamar menores. Problemas que a veces tienen que ver con la misma intervención. Por ejemplo, hay hipotensiones transitorias, que son muy frecuentes, que nosotros llamamos benignas. Por ejemplo, o sea, pueden ser dramáticas, pero benignas en el sentido que son transitorias. Por ejemplo, por intubación. A veces al intubar, ¿cierto?, de emergencia, ponemos sedante, amputamos el sistema simpático y a veces la presión arterial se desploma. Por eso que siempre que intubamos de emergencia a alguien tenemos que tener jeringas con vasoconstrictores, etcétera, por si pasa eso. Pero eso puede ser grave, pero es transitorio, digamos. Es por la intubación, por la abolición dramática y brusca, digamos, del sistema simpático. También los pacientes a veces llegan medio hipotensos cuando llegan al hospital porque los pacientes COVID no necesariamente tienen acceso a la salud, digamos, y mientras más iniquidad también de la distribución de esto es peor, acceso oportuno a la salud, y a veces llegan muy deshidratados, llegan con fiebre alta, vómitos, han tenido diarrea, ¿cierto?, que son síntomas a veces prominentes, y a veces llegan con 2 o 3 días que no han comido, no han tomado agua, etcétera, por la dificultad respiratoria. Entonces muchas veces llegan hipovolémicos, hipotensos. A veces también cuando los conectamos al ventilador los sedamos profundamente. Muchas de las maniobras que nosotros hacemos en ventilación mecánica, acá seguramente han pasado mis colegas ventilólogos que han hablado de ventilar con 6 ml por kilo, pero esos son en un paciente, pueden ser 300, 400 ml. La verdad es que cuando uno trata de respirar así con eso, siente hambre de aire, digamos, es poco. Entonces, a veces con ciertas maniobras, por ejemplo, pronar, tenemos que sedar profundamente a los pacientes y eso también puede producir hipotensión porque abole el sistema simpático y produce vasodilatación. Después de maniobras que yo podría llamar de presurización, es decir, aumento del PIB, maniobra de reclutamiento, etcétera, puede caer el retorno venoso y puede aumentar la resistencia al ventrículo derecho, y esto puede también, por supuesto, producir hipotensión, y se ha señalado, y lo hemos visto en los pacientes que se han tratado en nuestro hospital, que los pacientes también sufren algún grado de disautonomía. Esto significa que tienen alteraciones en la regulación de la presión arterial, etcétera, mucha inestabilidad del sistema autonómico, y por eso a veces los cambios de posición, por ejemplo, que normalmente no pasa nada, o sea, los cambias de posición para hacerle un aseo, se hipotensan profundamente. Y también hay pacientes que tienen hiperadrenergia problemática, taquicardia, hipertensión sostenida, hiperinflamación, etcétera. De modo que yo le puse en una bolsa todo esto. Quiero decir que no todas las hipotensiones, no todos los trastornos circulatorios de la macrohemodinamia, sobre todo, que uno vea, pueden, digamos, considerarse serios o meritan una intervención mayor, o meritan a veces un monitoreo mayor, porque los pacientes en general se pueden solucionar fácilmente. Una pregunta frecuente, por supuesto, es qué hacemos con el monitoreo hemodinámico. Hemos llegado a esta conclusión y también lo hemos conversado extensamente con nuestros amigos en Italia, Francia, España y Estados Unidos que manejan a estos pacientes. Siempre debe guiarse por los principios del riesgo-beneficio. Hay una cosa que para mí es fundamental y es intransable. Nosotros debemos ecualizar, debemos armonizar la atención a los pacientes graves COVID junto con una preocupación tan importante como esa, que es proteger al personal. Esto es intransable. Por lo tanto, aunque a nosotros nos gustaría a veces como médicos, como investigadores, como fisiólogos, medir, qué sé yo, hacer una ecocardiografía cada media hora a los pacientes durante 6 horas, significa entrar cada media hora, significa entrar al box, mover al paciente, o nos gustaría ponerle un catéter de arteria pulmonar, un Swan-Ganz a todos, qué sé yo, para ver las presiones pulmonares. La verdad es que eso no lo vamos a hacer. Vamos a proteger con el principio básico de tratar de minimizar la entrada al box, a lo que sea indispensable.
Por lo tanto, la evaluación clínica, porque eso produce, puede que sea seguro si usamos los equipos son escasos, pueden escasear, la gente se estresa, digamos, nuestros colaboradores se estresan, no podemos hacer eso. La evaluación clínica, y por lo tanto, y la mirada a parámetros hemodinámicos básicos, por suerte, y esto debe entenderse, es suficiente para resolver problemas menores. A veces mirando solo el monitor, desde lejos nos podemos dar cuenta de lo que está pasando. Y tenemos que aprender a repensar cómo miramos la presión arterial, cómo miramos la frecuencia cardíaca, porque eso nos va a ayudar mucho a orientarnos, como les espero demostrar en esta presentación. En situaciones complejas, donde la enfermedad sea progresiva y necesitamos ya tener un monitor más profundo, continuo del gasto cardíaco, nosotros preferimos el PAICO, si está disponible, porque en vez del catéter arteria pulmonar, porque el catéter arteria pulmonar, que yo en mi juventud puse miles o centenares, y tengo mucha nostalgia de él, la verdad es que es para esta situación, aunque podría darnos unos datos interesantes, tiene problemas. No lo podemos medir en forma continua en la mayoría de los monitores que hay en Chile, el gasto cardíaco. Y segundo, significa manipular mucho. Yo me acuerdo de mi experiencia de haber puesto catéteres de arteria pulmonar. A veces uno se demora 10 minutos o 15, digamos, pero otras veces se demora 1 hora y media. O sea, a veces no entra, no pasa al ventrículo derecho, se empieza a enrollar, se calienta, se pone como chicle, hay que cambiarlo por otro. Esas cosas que uno maldecía, digamos, le pueden pasar y no pueden pasarle en un paciente COVID. No pueden, digamos, no es. Por lo tanto, es mucho más simple instalar un monitor menos invasivo como el PAICO o incluso menos invasivo para responder preguntas puntuales. Y el ecocardiograma, yo diría que su rol, estamos en una etapa en que la gente joven le aman el eco, sueñan con eco, tienen frazadas con eco, se visten de eco, pero la verdad es que esa inquietud milénica, digamos, a mí la verdad no, yo creo que el eco no salva a nadie, da información valiosa, por supuesto, en muchas circunstancias, pero hay que entrar lo justo y necesario para resolver dudas puntuales. No porque yo quiera ver el eco de mi paciente, yo que necesito saber qué voy a contestar. La verdad es que este hecho de poder manejar a los pacientes con monitoreo hemodinámico menos invasivo ha sido reiterado y ha sido enfatizado recientemente por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, donde en la falla circulatoria aguda relacionada a la sepsis o otras circunstancias, se ha propuesto que uno en realidad, si uno tiene un catéter venoso central y uno tiene una línea arterial, con eso tiene una cantidad de información impresionante. La línea arterial le da la presión arterial y todos sus derivados. Le puede dar la variación de la presión de pulso, que es un predictor dinámico, si es que uno tiene suerte y el paciente adecuado. Puede uno tomar por ahí gases arteriales y lactato, ¿cierto? El catéter venoso central sirve, por supuesto, para tomar gases venosos, medir saturación venosa, gradientes venoarteriales de CO2, pero también sirve para medir PVC, que nos actúa como un límite de seguridad cuando estamos dando fluido, sirve para instilar drogas, y más la evaluación clínica, la verdad es que eso nos da una idea bastante aproximada de lo que está pasando en el 70, diría yo, casi 80% de los pacientes. Si le agregamos un ecocardiograma puntual, cuando tenemos dudas, nos puede dar una panorámica bastante completa. Y probablemente en los pacientes con falla respiratoria muy severa, vamos a necesitar, sobre todo si el paciente está con ventilación mecánica, podríamos llamarle pesada, ¿sí? Con mucho PIB, mucha presión, mucha complejidad en eso, y también con disfunción circulatoria, vamos a necesitar un monitor continuo de gasto cardíaco, y en ese sentido vamos probablemente a tener que invadir. También ha sido enfatizado recientemente por algunos consensos que nos ha tocado participar de la Sociedad Europea, de que uno puede administrar fluidos en los pacientes, incluso con pocos recursos, haciendo una buena mirada de la perfusión clínica, como vamos a reiterar en esta presentación, pero también la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Mirando la presión arterial y sus componentes, la frecuencia cardíaca y la perfusión clínica, uno tiene una idea aproximada, bastante, yo diría, aproximada, pero bastante certera de lo que está pasando en el sistema circulatorio en la mayoría de los pacientes. Aquí tienen 3 ejemplos. Hay 3 pacientes que ingresan a una unidad de emergencia. Fíjense, a la izquierda hay un paciente, los 3 están hipotensos, pero a la izquierda hay un paciente que tiene una presión de 80-60. Y ese paciente tiene una presión de pulso de 20 milímetros. Y ustedes saben que la presión de pulso es proporcional al stroke volume, al volumen sistólico y a la impedancia aórtica. Como la impedancia aórtica no cambia en poco tiempo, la presión de pulso, que está decapitada ahí, hay una mnemotecnia que les recomiendo,
que es que uno dice, ¿cuál es la presión de pulso? Es decir, la diferencia entre sístole y diástole normal. No existe ese concepto de normalidad acá, pero aproximadamente uno es por la década de edad. O sea, a los 60 años es 60, a los 70 es 70, porque el sistema se va poniendo más rígido. Entonces, una presión de 80-60 significa en un paciente de 65 años que el volumen sistólico, el stroke volume se decapitó, o sea, no existe, o sea, está en el suelo. Y eso, ¿por qué está pasando eso? No, esto no lo dice, pero dice que el gasto cardíaco está en el suelo. Y ahí tenemos que ir a hacer probablemente un eco, mirar, y eso puede ser hipovolemia o un shock cardiogénico. En el paciente del medio, tenemos una presión de 80-30. La presión de pulso está relativamente conservada, pero el problema de ese paciente es que tiene una presión diastólica muy baja. Y la presión diastólica es tono vascular, es una pérdida del tono vascular. Eso significa vasoplegia. Y eso requiere vasopresorio urgente, y eso, mientras no se demuestre lo contrario, es sepsis. Es infección sistémica, inflamación sistémica, etc. Bueno, y el paciente C, 50-30, es un paciente moribundo que tiene ambas cosas probablemente. Esto aquí lo dibujé de otra manera. Nosotros tenemos dos tipos de hipotensión que vamos a destacar en el COVID, y en general es lo que yo uso hace hartos años en shock séptico. Los pacientes que tienen una hipotensión preferentemente diastólica, donde el problema es la caída del tono, presiones diastólicas bajo 40, especialmente si se asocia a taquicardia, y esto es porque la presión diastólica debe interpretarse necesariamente con la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si yo tengo bradicardia, tengo más tiempo diastólico, por lo tanto es lógico que la presión diastólica caiga, ¿cierto? Hasta que venga la próxima sístole. Sin embargo, si tengo taquicardia, o sea, 120, el tiempo diastólico es cortito, por lo tanto, normalmente, si tengo taquicardia, la presión diastólica debería irse a 90. Pero si tengo taquicardia y presión diastólica de 30, quiere decir que no hay tono vascular, quiere decir que hay vasoplegia, que es el hecho central del compromiso circulatorio de la sepsis y también del COVID, cuando tienen compromiso circulatorio. Por lo tanto, eso se puede determinar. Nosotros hace poco demostramos o describimos el Diastolic Shock Index, que es un índice diastólico donde dividimos frecuencia cardíaca por presión diastólica, y cuando es más de 2 habla de vasoplegia severa, y es una indicación de usar vasopresores precoces. Cuando tengan usted un paciente hipotenso con COVID en ventilación mecánica y tenga vasoplegia y tenga un índice diastólico más de 2, calculado como les dije, es indicación de empezar precozmente norepinefrina. No es indicación de volumen, porque este es un hecho que siempre lo destaco. La pérdida de tono vascular en la sepsis y en la inflamación sistémica no se recupera con volumen, se recupera con vasopresores. En cambio, si yo tengo un paciente hipotenso, pero el problema ahí, como se ve a la derecha, es una caída de la presión de pulso, eso es corazón. Y el corazón está con problemas, ya sea porque tiene problemas globales de contractibilidad, una miocarditis, depresión miocárdica, o porque le falta mucho volumen, tiene la precarga muy baja, o porque el ventrículo derecho está colapsando por situaciones de la ventilación. Por lo tanto, en ese paciente es obligatorio hacer un eco, ahí sí que hay que hacer un eco, para ver por qué el paciente se desplomó el gasto cardíaco, por qué se desplomó. Son dos presiones o hipotensiones absolutamente distintas. Esto es lo que publicamos hace menos de un mes del índice diastólico, que ustedes ven que la mortalidad acumulada, cuando el índice diastólico es sobre 220, que es un punto de corte que describimos, es muchísimo mayor que cuando tienen menos. Pero más interesante que eso es esto, donde ustedes ven a la izquierda que hicimos dos poblaciones, una retrospectiva y una prospectiva, que tomamos en nuestro estudio Andrómeda Shock, que estudiamos, y se ve exactamente lo mismo. Los pacientes que tienen índice diastólico sobre 2 en general son no sobrevivientes. Los sobrevivientes son pacientes que parten con vasoplegia pero van recuperando el tono vascular en el tiempo, y esto lo vimos en las dos cohortes, en Andrómeda y en una cohorte en Colombia retrospectiva. Por lo tanto, es un índice que puede ser muy útil. ¿Y para qué? En los pacientes que tienen índice diastólico elevado, lo que hay que hacer es dar vasopresores precoces. Esto todavía no se entiende muy bien, pero cuando un paciente está hipotenso en el contexto COVID y tiene diastólica desplomada o este índice alterado, debemos empezar vasopresores precoces. ¿Por qué? También lo escribimos en un estudio publicado hace muy poco, porque cuando tomamos pacientes que inician vasopresores antes de 1 hora de la primera hipotensión y que tienen disfunción diastólica, o sea, presión diastólica baja, ustedes ven que el uso precoz, muy precoz de vasopresores se asocia a menos mortalidad, pero no solo eso, sino también a menos fluidos.
es decir, los recargamos menos con fluidos y con la posibilidad que esos fluidos, ¿cierto?, aumenten el edema pulmonar, etcétera. De modo que me parece que es un muy buen consejo. Ahora bien, ya que estamos hablando de esto, podríamos mencionar algunas palabras sobre el aporte de volumen. Cuando uno mira la sepsis, y podríamos decir que el COVID de alguna manera es una sepsis viral, ¿cierto? Cuando uno mira la sepsis, se ha señalado que respecto a la administración de volumen, hay 4 fases. La fase inicial, que llamamos fluid loading, que es lo que la campaña Subiendo la Sepsis recomienda para la entrada al hospital, cargas de 20, 30 ml por kilo. La fase de optimización, donde vamos dando cargas de volumen en la UCI, ¿cierto?, para ir ajustando la precarga y optimizando el stroke volume. Después la mantención, etc. Cuando recién partió el COVID y la falla respiratoria, se señaló que apenas llegaban los pacientes, emulando lo que hacemos en el distrés respiratorio, había que darle diurético, o sea, tratar de sacarle volumen rápidamente para prevenir el edema pulmonar. La verdad es que eso ya se ha descartado. Los pacientes en la primera etapa llegan hipovolémicos, por las razones que di antes. Y recuerden que si yo a un paciente que llega con una falla respiratoria y yo lo dejo muy hipovolémico, eso puede aumentar la resistencia vascular pulmonar por mecanismos que sería largo discutir acá, y que eso puede eventualmente comprometer más el corazón derecho. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Y nosotros cuando estamos en la UCI, probablemente algo muy importante, si tenemos dudas respecto a si tenemos que dar volumen o no cuando un paciente está hipoperfundido y está con disfunción circulatoria, es tratar de determinar en qué parte de la curva Starling está el paciente. Y eso es lo que hacen los predictores dinámicos o lo que dicen la evaluación de la fluid responsiveness. Son técnicas que nos permiten decir si el paciente está fluid unresponsive o tiene predictores dinámicos negativos, que es lo mismo, el paciente está allá arriba, en la parte plana de la curva Starling, lo cual significa que si yo le pongo una carga de volumen, el stroke volume no va a mejorar, no va a mejorar. Al contrario, lo que voy a hacer va a ser congestionar. En cambio, si está en la parte step, que es la parte normal, la parte ascendente de la curva Starling, y eso es lo que determinan, insisto, los predictores dinámicos, si yo le pongo cargas de volumen, voy a mejorar la precarga y voy a mejorar el volumen sistólico. Por lo tanto, es fundamental tratar de determinarlo. Nosotros en un subestudio que publicamos hace un par de meses, del estudio Andrómeda, demostramos por qué era importante evaluar predictores dinámicos. Y yo creo que cuando ustedes tienen dudas, cuando hay una hipoperfusión en los pacientes COVID ventilados, y ustedes tienen duda de cómo la soluciono, y ustedes llegan a la conclusión que probablemente lo que hay que hacer es aumentar el gasto cardíaco o el volumen sistólico, tienen que primero identificar dónde, en qué parte de la curva Starling está el paciente, vuelvo atrás, en este tipo de curva, ¿no? Y para eso existen los predictores dinámicos. Este es el algoritmo que usamos en Andrómeda Shock, y la verdad es que hay índices para todo. Yo recomiendo, ojalá tuviéramos suerte, ojalá pudiéramos mirar la variación de pulse pressure variation, o tuviéramos un monitor que nos diga así simplemente sin hacer ninguna maniobra, pero si tenemos que hacer maniobras, porque hay muchas maniobras para distintas circunstancias, en este paper están descritas todas. La verdad es que yo, por ejemplo, no haría esto de elevación pasiva de las piernas porque significa meterse y manipular al paciente. Trataría de hacer técnicas, por último, una pausa expiratoria. Trataría de usar técnicas que traten de alejarse del paciente, digamos, no meterse a maniobrar con el paciente mismo. Pero creo que es una obligación tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque estos son números que a nosotros nos impactaron en su momento. Los 424 pacientes de Andrómeda, cuando recién llegaron al hospital, recién llegaron al protocolo, digamos, cuando le hicimos fluid responsiveness en todos, era parte del protocolo, y en el 82% se pudo determinar. Y fíjense que después de llegar desde la urgencia, donde hayan recibido en promedio 2 litros de volumen aproximadamente, 1 de cada 4 pacientes ya estaba en la parte flat de la curva Starling. Es decir, rápidamente los pacientes se hacen flat. Por lo tanto, eso significa que si le doy volumen, no va a aumentar el gasto cardíaco. Por eso es que es importante tratar de hacer estas técnicas, pero yo diría, no en forma obsesiva, no a cualquier precio, no al precio de estar ahí, como he visto a veces a mi amigo que es cardiografista, 1 hora metido con el paciente en el box. No. Si es simple, sí. Tratemos de hacerlo dentro de los límites de lo razonable. Y también, por supuesto, está el tema de que si yo, y aquí vuelvo a lo que dije al principio, cómo yo censo que el paciente tiene problemas de perfusión, la verdad es que hay distintos parámetros que podemos usar.
algunos parámetros de estos parámetros, de estas variables, responden en forma muy directa, casi en tiempo real, a aumentos del gasto cardíaco, como la perfusión periférica, como la saturación venosa, etcétera, y hay otros que son más erráticos, como el lactato. Este es lo que yo siempre digo en shock séptico, que es el círculo vicioso, virtuoso, que cuando yo quiero hacer una carga de volumen en la UCI, pasar, por ejemplo, 250 ml rápido para mejorar el stroke volume, lo primero que tengo que hacer es tener un target, o sea, ¿para qué estoy pasando ese volumen? ¿Qué quiero mejorar? Quiero mejorar el llene capilar, quiero mejorar el gradiente CO2, quiero mejorar la saturación venosa, etcétera. Tiene que ser un target correcto. Un target profundamente incorrecto, por ejemplo, es pasarle volumen para que orine, porque eso puede ser muy, muy equívoco, digamos, y por supuesto también para sacar el vasopresor, eso también es muy equívoco, sino que debe haber un target correcto. Y le paso la carga de volumen, miro el target, si se corrigió o no, miro si después de eso aumentaron los límites de seguridad, o sea, se alcanzaron. Por ejemplo, nosotros siempre decimos en nuestro grupo que si nosotros pasamos 250 volumen y no logramos el target, es decir, por ejemplo, que mejore el llene capilar, miramos si subió la PVC más de 5. Si la PVC subió más de 5 después de la carga de volumen, quiere decir que el sistema cardiovascular no lo está tolerando bien y paramos. Si no, hacemos de nuevo, hablamos la parte de la curva Starling y así. Esto puede ser lento y tedioso, pero es la única forma de dar volumen en forma adecuada. Pero cuando pensando en problemas circulatorios mayores, ¿qué marcadores usamos? La hiperlactatemia, yo no se los recomiendo, creo que es un marcador inespecífico de perfusión, está influenciado por la adrenergia en este caso, y probablemente lo más adecuado sería usar el tiempo rellene capilar, la perfusión periférica, y espero convencerlos de eso. Recientemente la campaña sobre la sepsis en su variante COVID, que se publicó hace un par de meses, cosa que yo no soy muy adicto, como los que me conocen saben a esto, pero en general en la guideline recomendaron el monitoreo del llene capilar en los pacientes con COVID para tener una idea de más o menos de cómo va la perfusión. El lactato se ha usado tradicionalmente para evaluar si las células están con metabolismo anaeróbico o no. La verdad es que eso es engañoso. Es cierto que cuando una célula se hipoperfunde, la mitocondria se paraliza, hiberna se dice, en forma elegante, y la generación de ATP descansa en la glicólisis anaeróbica. Esta glicólisis anaeróbica, cuando se exacerba, se puede exacerbar hasta 1000 veces para compensar la falta de producción de ATP de la mitocondria, y esto en general produce lactato, y este lactato cuando digamos, genera 2 ATP en cada ciclo, y esto es suficiente para la célula que a su vez baja su gasto energético para sobrevivir un tiempo más. Cuando vuelve el flujo, el lactato se mete a la célula, se mete a piruvato de nuevo y se metaboliza en la mitocondria. Por lo tanto, el lactato es un fuelle reversible que puede ser muy útil para seguir el proceso de si la célula está bien perfundida o no. Pero es muy equívoco porque lamentablemente cuando la adrenalina sube también produce lactato en el músculo, estimulando receptores beta 2 en un proceso que se llama hiperlactatemia de estrés o glucólisis aeróbica, que genera lactato para que el lactato sea un combustible de otros órganos a distancia. Eso es un shuttle metabólico. Y también el hígado puede alterar el clearance del lactato. Por lo tanto, a veces el lactato, la relación con la perfusión es bastante elusiva. Y se ha demostrado, como lo hemos demostrado en algunos trabajos también, que cuando los pacientes, digamos, incluso los pacientes que sobreviven a un shock séptico, normalizan lactato, los sobrevivientes, incluso la mitad de los sobrevivientes shock séptico todavía tienen lactato elevado a las 24 horas. En circunstancias que otros parámetros que son más simples, que tienen una relación más simple, más directa con el gasto cardíaco, con el flujo sistémico, esos parámetros se normalizan en pocas horas en los sobrevivientes, como el llene capilar, el gradiente venoarterial de CO2 o la saturación venosa. El lactato tiene una curva bifásica, cae al principio rápido y después lento. Por lo tanto, no sirve para ir monitoreando qué está pasando con la perfusión. Tiene demasiadas fuentes y la mayoría, lamentablemente, son no relacionadas a la hipoperfusión. Por eso es que nosotros, desde hace algunos años, estamos muy interesados en la perfusión periférica. La perfusión periférica, el flujo de la piel, fuera que es gratuito y que está disponible universalmente, desde el punto de vista fisiológico, es muy interesante porque tiene control simpático. Es decir, la piel, si yo me cae el gasto cardíaco, me cae la presión, ¿qué pasa inmediatamente? Descarga de adrenalina, ¿cierto? Y esto vasoconstricción de piel para mandar a otros territorios. Si yo vuelvo el flujo, restauro la presión o el flujo, el gasto cardíaco, viene, ¿no es cierto?, aumenta el flujo, baja la adrenalina, disminuye la vasoconstricción de la piel y la piel se pone calentita de nuevo, se reperfunde, el llene capilar se hace rápido, las livideces desaparecen, es decir,
cuando yo miro la piel atentamente y la sigo, yo veo el fenómeno de isquemia reperfusión. Si la piel está calentita, lo más probable es que el gasto cardíaco sea adecuado. Hay una proporcionalidad entre eso, y por lo tanto, y tiene regulación simpática. En cambio, el cerebro, el riñón, el hepatoesplácnico tienen regulaciones mucho más complejas. Y se ha señalado, desde el punto de vista de la epidemiología, en numerosos trabajos en realidad, que cuando los pacientes normalizan rápidamente su llene capilar, su perfusión periférica en la reanimación, su mortalidad es bajo 25, bajo 20%. En cambio, los pacientes que sigue alterada la piel después de la reanimación en la urgencia o en la UCI, en general tienen mortalidades sobre 40%. La verdad es que esto es difícil de entender, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta diferencia de mortalidad entre los que normalizan o no la perfusión de la piel? Salvo que uno lo mire desde esta perspectiva, que está en la diapositiva, que la disfunción circulatoria que se asocia al shock séptico, que es absolutamente homologable al COVID, tiene dos etapas. Una etapa precoz, donde lo que predomina es la hipovolemia y la pérdida de tono vascular. Y en esta hipovolemia y pérdida de tono vascular, que son mecanismos iniciales, ¿cierto? La macrocirculación, la macrohemodinámica está deprimida, pero también está la microcirculación, que es donde yo llegar el flujo, está seca, está seca. Por lo tanto, si yo levanto el gasto, va a mejorar la macro y va a mejorar la micro. Le va a llegar como yo empiezo a regar, ¿cierto? Hay una coherencia, esto se llama coherencia hemodinámica entre la macro y la micro circulación. Y la piel es un reflejo, está entre medio, es más cerca de la microcirculación, pero también refleja el gasto cardíaco, por lo tanto está entre medio. En cambio, en la enfermedad avanzada, cuando ya progresa, en la sepsis, en la inflamación, se agregan otros mecanismos de daño, por ejemplo, el compromiso endotelial, el compromiso de coagulación, el trastorno microcirculatorio, que la microcirculación se colapsa, se inflama, se llena de estos trombos, microtrombos, ¿cierto? Y ya el flujo no llega. Por lo tanto, ahí no saco nada con subir el gasto cardíaco porque no le va a llegar. Es tan disociado, se perdió la coherencia macro-micro. Entonces, cuando el llene capilar mejora, probablemente representa que todavía está preservado esta relación macro-micro, es una disfunción más simple, y cuando no, probablemente refleja una enfermedad más avanzada. Quizás la respuesta sea solamente eso. Hay numerosos trabajos que ustedes pueden ver después con calma. Estos son trabajos que hicimos en algún momento el grupo que demuestran este fenómeno. Este es un trabajo muy interesante para que le guste el eco en Doppler, que hay un paralelismo perfecto entre la recuperación de la perfusión de la piel y la perfusión de las regiones hepatoesplácnicas. En este trabajo se hizo índice resistivo de arteria hepática, mesentérica, renal y esplénica, y se vio que a medida que la piel mejoraba, mejoraba también la perfusión de órganos intraabdominales. Es lógico, ¿no? Porque ambos, cuando viene un shock o una disfunción circulatoria, el sistema neurohumoral, la vasopresina, la angiotensina, la adrenalina, le quitan flujo y lo mandan a otros territorios. Cuando yo estoy mirando la piel, como no puedo mirar el hepatoesplácnico, que es más importante, pero no lo puedo mirar, yo miro la piel se pone calentita, tengo buenas probabilidades que también mejoró lo hepatoesplácnico. Probabilidad. Al revés, es categórico. Si no mejora la piel, es imposible que mejore el hepatoesplácnico. Por eso, la gente que ha visto morir pacientes con COVID en Europa y en Colombia y en otras partes me ha señalado que los pacientes se mueren con periferia fría, digamos, porque ya probablemente están disociados. Voy a saltar esta parte que ustedes la pueden revisar después en la diapositiva, porque ya prefiero para ir adelantando, pero quizá solamente decir que si ustedes piensan en lactato y toda la vida se han criado pensando en lactato, el lactato tiene este problema, ¿verdad?, de interpretar si es de origen de hipoperfusión o de origen por el exceso de adrenalina o por el hígado. Nosotros hace algunos años propusimos que la forma de responder a esta pregunta es por un monitoreo multimodal de perfusión, donde evaluamos junto con el lactato la saturación venosa, que es la relación, ¿cierto?, DO2-VO2, el gradiente venoarterial de CO2, que es flujo. O sea, cuando cae el gasto cardíaco, se estagna el CO2 en la microcirculación y por lo tanto la sangre venosa vuelve al corazón más saturada en CO2. Y si yo restauro el gasto, este gradiente se acorta, o sea, es proporcional al gasto, inversamente proporcional. Y la perfusión periférica. Probablemente si yo tengo un lactato elevado y la saturación venosa, el gradiente y la perfusión están normales, lo más probable es que el lactato no sea por hipoperfusión, entonces, y al revés. Y esto lo demostramos en un par de trabajos que están ahí, que ustedes los pueden revisar, están free en internet, donde demostramos este concepto, me parece, en forma súper clara en pacientes, en distintos cohortes de pacientes. Miren esto, un paciente, un ejemplo solamente, no es un COVID,
pero es un paciente, lo voy a mostrar en un minuto, paciente de 75 años, que llegó a nuestra unidad operado de una peritonitis estercorácea, ¿cierto? Una diverticulitis perforada, llegó muy grave, llegó en shock séptico, venía de pabellón, ventilado. Miren acá, les voy a mostrar, se ve, es perfecto. Llegó con un lactato de 3,3, o sea, está elevado, el lactato normal es 2. Los parámetros de este monitoreo multimodal, saturación venosa central 60, baja, ¿cierto? Problema de O2, VO2. Gradiente veno arterial de CO2, 11, alto, ¿cierto? Normales hasta 6, o sea, gasto bajo. Y llene capilar, que los normales hasta 3 segundos, 8 segundos. Es decir, este paciente, este lactato era hipóxico, era por hipoperfusión claramente. Le evaluamos predictores dinámicos, estaban todos alterados, tenían bastante, estaban en la parte, digamos, step de la curva Stalling, y le pusimos 3 cargas de volumen, reevaluando, y al final terminamos en esto. El lactato seguía alto, en 3, pero miren, la saturación venosa 70, normal, gradiente CO2 normal, 4, y llene capilar normal, 2 segundos. Cuando dijimos, este lactato, si bien al principio era por hipoperfusión, ya no, ahora probablemente es de metabólico, se va a metabolizar lentamente, paramos la resucitación, y al otro día pudimos extubar al paciente sin problema con un PAFI de 400. Los cirujanos estaban muy enojados porque les pusimos poco volumen, según ellos, pero la verdad es que nosotros estábamos felices. Y esta es la base de lo que hicimos en el JAMA, en el estudio Andrómeda, donde comparamos una resucitación guiada por llene capilar versus una resucitación guiada por lactato. Y lo que pudimos demostrar, y esto es muy importante, cuando los que quieran medir llene capilar, el tiempo rellene capilar, que el máximo es 3 segundos. O sea, yo no digo que hagan esta técnica, pero ciertamente cuando ustedes hacen esto, tienen que estandarizar la medición para hacerlo en forma sistemática. Vamos a demorar 3 o 4 minutos más solamente. En el protocolo Andrómeda, nosotros primero aplicamos fluidos. Si los fluidos no solucionaban el problema, pasábamos a un test de vasopresor, que era levantar la norepinefrina a niveles de presión arterial media más alta, durante 2 horas en los pacientes previamente hipertensos para ver si reperfundían, si no volvíamos a la presión de base, y si no usábamos inodilatador. Y con esta técnica, la verdad es que demostramos una reducción de mortalidad de 8,5% absoluto y 20% relativo. La verdad es que aquí están los resultados principales. Pero, ¿por qué lo muestro acá? Ustedes pueden ver la diapositiva con calma, con menos difusiones de órganos, menos intervenciones, menos mortalidad, que lo corroboramos también en un análisis bayesiano después. ¿Por qué? Porque el llene capilar, para darles confianza, que la evaluación del llene capilar los puede ayudar a interpretar la perfusión de sus pacientes en forma simple, sin tomarle exámenes de sangre, mirando, echando la pieza, viendo cómo están de tibio o no, en un par de veces al día, y eso puede simplificar bastante el manejo. Con respecto a la norepinefrina, que es una droga, un par de palabras de droga para ir a cerrar. La norepinefrina es una droga que nosotros tratamos con muy poco respeto. Yo les voy a dar un solo consejo. Cuando ustedes, pacientes hipotensos, traten de descartar causas obvias que ustedes puedan corregir de hipotensión, pero cuando indiquen Leofet, traten de decir, empecemos un goteo de noradrenalina para una PAM de 65 a 70, 60 a 65, pero cuando cada vez que la enfermera o el TENS entre a la pieza y si la PAM está sobre el límite, bajen el Leofet. Traten de usar siempre la dosis de norepinefrina más baja posible, porque la norepinefrina tiene efectos complejos en el corazón. Es cierto, puede mejorar la perfusión coronaria, puede mejorar el retorno venoso, ¿cierto?, por su efecto venoso, pero también puede mejorar la poscarga. Y a veces cuando ustedes tienen más encima un paciente ventilado de forma compleja, la norepinefrina les puede mejorar el gasto. Pues claro, mejora la precarga al apretar las venas, pero también puede aumentar la poscarga, y eso puede hacer que caiga el flujo. Entonces, el efecto individual es a veces bien variable. Por lo tanto, es una droga que debemos tratar con mucho respeto. Hay harta literatura de esto. Mi consejo es que traten de usar siempre la norepinefrina en la dosis más baja posible en este contexto. Y aquí hay varias diapositivas que en honor del tiempo me voy a saltar, pero que ustedes pueden revisar después tranquilamente. Lo mismo dobutamina. Ojalá no tuvieran que usar dobutamina, ojalá no tengan la tentación de los inodilatadores. Los inodilatadores, como mostramos en este trabajo ya que es antiguo, cuando la dobutamina es cierto, puede vasodilatar y puede mejorar el gasto,
pero siempre aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Y no siempre esto resulta en mejoría de la perfusión tisular. En fin, finalmente, los pacientes que hacen una disfunción circulatoria grave, que existen, no es el problema fundamental en esto, pero puede existir. Y puede ocurrir en la segunda semana, puede haber un colapso vascular con caída al gasto o puede haber una vasoplegia progresiva. Y todos los principios que dijimos antes pueden aplicar acá. Y nosotros proponemos este algoritmo para manejar la hipotensión persistente. Catalogar esa hipotensión cuando no es simple, cuando no corresponde a los fenómenos que dije al principio. Por el lado izquierdo, ustedes ven la hipotensión de predominio diastólico. Si la presión diastólica es menos 40 o el índice diastólico es más de 2, inicio precoz del EOFET, ir aumentando. Si llegan al EOFET de 0,3 a 0,5, más hipoperfusión y no mejora las cosas, es obligatorio, me parece, medir el gasto cardíaco y ahí hay que entrar con un PAICO, con un eco en forma indirecta, pero idealmente un monitor continuo y eventualmente pensar en terapia rescate, como nosotros particularmente en nuestro grupo usa la hemofiltración de alto volumen. En cambio, si la hipotensión es de predominio sistólico y si la presión de pulso se ha decapitado, ahí sí es obligatorio, absolutamente obligatorio, hacer un eco. Porque el eco les va a diferenciar tres situaciones. La precarga está dramáticamente baja, y eso es lo más fácil, ojalá fuera eso. Usted optimiza con bolos de Ringer, o hay un sufrimiento ventrículo derecho, ¿cierto? Con hipertensión pulmonar, y ahí pueden ustedes bajar el PIB, pueden pronar y pueden hacer otras medidas que le ayuden a aliviar el trabajo del ventrículo derecho, o hay una depresión miocárdica global, donde ustedes ven en el eco, digamos que el índice, el BTI o la fracción de eyección han caído dramáticamente, y ahí pueden, ¿no es cierto?, instalar un monitor y eventualmente manejar con hipnodilatador y con otras técnicas. Pero me parece que esta aproximación es correcta. Nos parece que no ha funcionado en shock séptico y creo que para el caso del COVID puede ser muy útil para orientarse qué está pasando. Finalmente, dos últimas diapositivas. Hace poco, la semana pasada, un webinar de la Sociedad Europea sobre monitoreo hemodinámico, y yo les dejo estas diapositivas para que las vean con calma, pero ustedes saben que Gattinoni, hay una alta polémica respecto a si los fenotipos L o H, ¿cierto? Que probablemente lo han discutido en clases previas. La verdad es que los pacientes que ingresan con fenotipo L, la verdad yo creo en eso, con elastancia baja, normalmente tienen buena compliance, tienen vasoplegia pulmonar, lo llamó Luciano, y esos pacientes, como tienen la compliance está preservada, la presión que usted mete con el ventilador se transmite directamente al espacio pleural, y esos pacientes, si le meten mucho PIP o mucho de forma inapropiada, les va a bajar el retorno venoso y va a caer el gasto. Por lo tanto, esos pacientes hay que asegurarse de que la precarga esté adecuada, digamos, porque pueden colapsar, porque se transmite directamente la presión al retorno venoso. Es la distinción más importante, me parece a mí, que hay que hacer con esos pacientes. En cambio, los pacientes ya con distrés clásico, que es el H, ya avanzado, colapsado, baja compliance, ahí el mayor impacto de las presiones transpulmonares o aumento es en la poscarga del ventrículo derecho. Estos son los pacientes que se transmiten a las presiones intratorácicas y al ventrículo derecho. Y en esos pacientes, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de aliviar esto con prono, bajando el PIB, porque de ese modo vamos a aliviar la función del ventrículo derecho. De modo que también estos fenotipos de Luciano, yo sé que son polémicos, mucha gente no cree en ellos, pueden ayudarnos a entender qué tenemos que hacer desde el punto de vista cardiovascular. En conclusión, un algoritmo de monitoreo hemodinámico con énfasis en lo no invasivo y utilizando conocimientos fisiológicos básicos puede ayudar a interpretar y guiar el manejo en la mayoría de los pacientes. La perfusión puede ser evaluada por medidas simples que están validadas, como el llene capilar. El uso del monitoreo invasivo y de eco debe reservarse para situaciones específicas, calificadas y siempre en el contexto de un algoritmo. Debe evitarse la hipovolemia en etapas precoces, donde los pacientes llegan de pérdida importante. En la etapa L, la etapa precoz, con buena compliance, bla, 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 hipoxemia, por problemas vasomotores, se transmite más la presión de vía aérea, la precarga del ventrículo derecho. En ese caso, los balances neutros quizás sean más adecuados, ¿cierto? En el distrés avanzado, el balance negativo puede ayudar a reducir el edema pulmonar, pero debe cuidarse el flujo sistémico. La normalidad del llene capilar ayuda a entender el límite al cual podemos llegar. Y hay un par de recomendaciones también sobre el uso del EOFET que ya las señalé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas en virtud del tiempo. Vamos a seleccionar algunas, ¿ya?
La primera pregunta, y la realizaron en los chats, ¿cuál es el rol de la PVC? Es un rol... Mira, yo creo que la evaluación de la PVC como un predictor estático de precarga, de predictor dinámico, ya está descartado por la literatura hace 1000 años. El mirar una PVC aislada, mirándola así, digamos, tampoco tiene una gran relevancia. Para nosotros, el único rol que tiene la PVC, o digamos, tiene dos roles potenciales desde mi punto de vista. Uno, cuando estoy haciendo cargas de volumen, cuando tengo un problema de circulatorio predominante, cosa que no es frecuente, pero puede ser, si aumenta más de 5, nosotros usamos ese límite entre carga de volumen, nos sirve que hay intolerancia cardíaca. Y lo otro es que si ustedes ven un paciente que están ventilando con PIB alto, o lo que sea, digamos, un paciente ya avanzado, y ven que hay un colapso circulatorio progresivo y aumenta al mismo tiempo bruscamente la PVC, les sugiere, digamos, que hay un ventrículo derecho que está disfuncionante o que está colapsando, por supuesto, ese aumento brusco de la PVC, que puede ser porque por la progresión de la enfermedad, por las maniobras que están haciendo, porque hay una embolía pulmonar masiva o algo de ese tipo. Entonces, puede ser un alertador o un límite de seguridad para las cargas de volumen, en mi opinión. Perfecto. Preguntaron también si se está utilizando hemofiltración de alto volumen en COVID-19, si se recomienda. Se ha utilizado en centros aislados en el mundo. No hay muchos centros en el mundo que lo usen en forma sistemática como terapia de rescate. Nosotros lo usamos, pero no hemos tenido pacientes todavía para hacerlo. Y entiendo que acá en Chile hay un par de pacientes que se ha hecho como rescate circulatorio. En Europa sí algunos centros lo han hecho con resultados variables. Pacientes que caen ya en shock progresivo, la mayoría fallece lamentablemente, pero hay un par de casos que me han contado, más bien, esto es evidencia Twitter, que con la hemofiltración de alto volumen han recuperado una circulación más normal. Pero nosotros la recomendaríamos solamente como una terapia de rescate hemodinámico con las normas clásicas que tenemos. Doctor, si podría repetir en cuanto un poquito del índice diastólico, cómo se interpreta y qué realizar, vasopresor precoz. Bueno, sí. Es nuevo, sí. Nosotros es la división lo dividimos frecuencia cardíaca dividido por presión diastólica. Si ustedes piensan normal, ustedes, por ejemplo, tienen una frecuencia cardíaca 80 y una presión diastólica 80, ¿cierto? 80 dividido por 80 sería 1, eso es normal. Si tienen frecuencia 80 y presión diastólica sería 1,5, normal. Pero los pacientes sépticos tienen a veces 100 de frecuencia cardíaca y tienen presiones diastólicas de 40. Por lo tanto tienen 2,5. O sea, todo lo que suba de 2 es muy patológico. Pero a veces más que el valor absoluto, por ejemplo, si usted a un paciente se le hipotensa, le calculan el índice y tiene más de 2, es seguro, esto se lo firmo, hay una vasoplegia progresiva. Y el mensaje para el médico es este. No sacas nada con pasarle chorros de volumen a ese paciente, porque el tono vascular, cuando se perdió por óxido nítrico, por vasoplegia, no se recupera con volumen. Lo único que hacen con el volumen, llenar el intersticio, llenar el pulmón y empeoran las cosas. Ese paciente, en los protocolos más recientes, requiere inicio precoz de vasopresor, de norepinefrina. Antes del volumen. Después pueden ajustar el volumen, pero iniciarle OFET rápido. Esa es la idea. Y doctor, como para concluir... ¿Pero te quedan 7 minutos? Sí, entonces puedo preguntar un par más. Tratando de responder rápido. ¿Cuál dosis máxima ocuparía de norepinefrina en una hipotensión persistente antes de agregar, por ejemplo, epinefrina? Y si tuviese que adosar una tercera droga, ¿cuál sería? Bueno, este es un motivo de discusión así tremendo. La verdad es que cuando uno mira en el mundo, los pacientes vasoplégicos, de shock séptico vasopléjico, como estos que señalé, hay más o menos un 30% de la gente en el mundo, lo sé porque pertenezco a grupos que se de la Sociedad Europea, etcétera, que usa vasopresina como segundo vasopresor. Generalmente, ¿con cuánto llegan leofeta 0,5? Y ya le agregan vasopresina en dosis bajita, porque la vasopresina puede disminuir el flujo de la microcirculación y también, como es vasoconstrictor puro, puede bajar el gasto cardíaco, puede aumentar la poscarga en forma apropiada. No es lo mismo, por ejemplo, norepinefrina 0,5. Norepinefrina 0,5, lo hemos estudiado. No necesariamente cae el gasto, porque la norepinefrina aumenta la precarga por efecto venoconstrictor, ¿cierto? Que sean dosis bajitas, es inotrópico. También tiene efecto beta 1 y también aumenta la poscarga. La resultante es compleja, uno no sabe porque depende dónde está el efecto predominante, pero en la mayoría de los pacientes no cae el gasto. Con vasopresina, si uno usara solo, si uno pasa de 0,04, por ejemplo, el gasto cae en todos.
es un vasoconstrictor puro. De modo que a mí no me gusta. A nosotros como grupo decidimos no. Nos sentimos bastante confortables con usar Leofet 06, 07, 08. Incluso pensamos en agregar la adrenalina en tiempos variables, puede 0,5. Eso ya queda a criterio del caso individual, ¿no? Que nosotros preferiríamos agregar epinefrina. Vasopresina no, pero yo respeto a la gente que la usa. O sea, es como, obviamente. Ya. Y bueno, se preguntaban bastante también presentaciones en cuanto al uso de la sedación y todo, en cuanto al bloqueo, por ejemplo. En cuanto a la sedación óptima para la hemodinamia, ¿existe una sedación óptima o usted recomienda? Yo pienso que ¿cuánto cuesta en términos hemodinámicos? Yo cambiaría la pregunta. Hemos pensado en eso, ¿eh? ¿Cuánto cuesta tener un paciente relajado y con propofol SAS1? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Yo creo que el costo, esto es bien discutible lo que voy a decir, evidencia empírica nomás, es 0,1 a veces hasta 0,15 gamas de Leofet. Esto significa, ¿qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, el paciente ya está en cuarto día, qué sé yo, digo, ya está demasiado sedado, ya está mejor, quiero empezar a despertarlo para el winning, suspendo el propofol, suspendo el relajo, y el Leofet se me cae, o sea, ¿qué porcentaje del Leofet que estoy usando es por la amputación autonómica o por toda la vasodilatación secundaria de eso? Probablemente alrededor de 0,1, 0,15. Modo que yo creo que nosotros tenemos que adaptar el manejo hemodinámico a la necesidad de sedación del paciente y no al revés. O sea, si el paciente necesita estar sedado y relajado porque lo tenemos pronado y está en una falla respiratoria grave, ok, ese es el escenario que nos tocó vivir y tenemos que adaptar el mecanismo hemodinámico. Pero cuando el paciente ya está tranquilo y estamos con Leofet 0,1, 0,15, que sepamos que parte de ese Leofet es por la sedación. Y que cuando suspendamos la sedación, la presión se va para arriba, vamos a suspender rápidamente. ¿Cuántas veces no lo han visto los que trabajamos en UCI? Suspendemos sedación y se acabó el Leofet. ¿Cachai? ¿Y cuánto es eso? 0,1, 0,15, por ahí. Creo que las otras preguntas ¿Se repiten? se repiten, así que podríamos dejar hasta ahí, bueno. doctor. Porque la última, o sea, voy a preguntar una más, porque lo repitieron bastantes veces. En cuanto a la presión de pulso, que la repitió en varias ocasiones, ¿lo utiliza hoy en día como un predictor dinámico establecido? Yo creo que la presión de pulso tiene dos utilidades. Primero, ustedes se dan cuenta lo que estamos diciendo, ¿cierto? O sea, ustedes miran de afuera, miran el monitor, o sea, no estoy diciendo que no hay que mirar al paciente, pero digo, hagamos ciencia ficción, medicina ficción. Ustedes miran el puro monitor. Ustedes ven presión de pulso buena, por ejemplo, 120, 70 o 100, tienen una idea que el stroke volume de ese paciente, el volumen sistólico está ok, digamos. Si ustedes ven, por ejemplo, un índice diastólico, tienen frecuencia cardíaca de 100, pero tienen presión diastólica de 70, quiere decir que el tono vascular de ese paciente está bueno. A usted le da mucha información. La presión de pulso es proporcional al stroke volume, no lo olviden jamás. Si usted se le hipotensa a un paciente y tienen presión de pulso de 20, 80, 60, el gasto cardíaco de ese paciente, se lo aseguro, 99,999, salvo que sea marciano, va a estar en el suelo. Y tienen que saber por qué diablos no está pasando eso. Si tienen una presión diastólica de 30, ese paciente es séptico mientras no se demuestre lo contrario. O sea, esa información es muy útil. Otro tema, y yo creo que quizás la pregunta iba para allá, es la variación de la presión de pulso, el PPB, como un predictor dinámico. Tiene problemas, por supuesto, porque se puede aplicar en un porcentaje relativamente bajo en los pacientes, especialmente por compliance, especialmente por un montón de problemáticas, particularmente en COVID. Pero si quieren utilizarlo, el paciente está en ritmo sinusal, ¿cierto? Podrían hacer el BT Challenge, o sea, subir el BT transitoriamente durante un par de minutos a 8 ml por kilo, eso se ha validado bastante ya, y miran qué pasa con el PPB. A veces el PPB no marca la señal con 6, pero con 8, al aumentar la tensión cardiopulmonar de la ventilación, puede que ahí se le haga positivo. Pueden tratar de estrujar el PPB, digamos, traten de estrujarlo, y solamente si no pasa nada, está en FA o lo que sea, estamos jodidos, hay que pensar en otro predictor. De ahí llamamos a los ecocardiografistas, pero que no se pongan, por favor, obsesivos. Porque yo he visto a mis amigos ecocardiografistas que se ceban, o sea, están una hora porque no vieron el TAPSE, que no vieron que no sé qué. No. Yo le digo a los ecocardiografistas, entren a la pregunta concreta. ¿Para qué entraron? Quiero saber el ventrículo derecho. Listo, el ventrículo derecho está ok. Quiero hacer un predictor dinámico, quiero verle la cava, quiero verle, o sea, que entren a lo concreto, ¿ya? Porque en serio, se ceban. Ok, doctor. Muchas gracias nuevamente por su presentación.
Agradecemos la importante participación del día de hoy. Los invitamos a continuar siendo parte de la formación para profesionales que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto al Hospital Digital y la Sochimi. El día miércoles estará con nosotros el doctor Felipe Salech, geriatra, el doctor Juan Eduardo Sánchez, también geriatra intensivista, y la enfermera Natalia Cortés, experta en adulto mayor. También el doctor Francisco Pinto, urgenciólogo, con el tema adulto mayor y coronavirus, cómo lo enfrentamos. Así que lo esperamos, lo dejamos invitado para mañana y muchas gracias por su participación. Doctor, no sé si quiere decir un... No, muchas gracias a todos y pues sigamos en la lucha. Gracias. Ok, muchas gracias a todos.